Cuando era chico tenía un pequeño televisor en mi pieza que solo andaba con un viejo reproductor de VHS, porque si lo ponía con otra cosa se veía en blanco y negro. Razón por la que pasé gran parte de mi infancia comprando, viendo, rebobinando y reviendo películas. Desde mierdas como Van Helsing o varias pelis de Harry Potter, hasta joyitas como El Señor de los Anillos. Y les cuento esto para que entiendan el amor que le tengo a esta trilogía, porque yo crecí con eso. Y ahora que estoy grande y tengo pelos en el culo, puedo decir algunas cosas que tal vez el espectador casual no llega a captar. Cosas buenas y malas, aunque me duela. Hoy en día, ese viejo tele y el reproductor de VHS están tirados en mi patio, rotos por razones que no recuerdo. Pero mi cariño por esas 3 películas está tan vivo como en esos días, cuando tenía 8 años, y me quedaba hasta las 3 de la mañana, solo para terminar de ver la película, rebobinarla y volver a verla. Hoy en día puedo decir por qué me gustaban tanto esas películas cuando era chico. Una de las cosas que más me llamaba la atención, y yo sin saberlo, era la estructura narrativa. Sobre todo el cómo maneja los tiempos. Claro, yo sin saber qué chota era la narrativa en ese entonces. Supongo que para esa edad seguramente ya habría visto varias historias de aventura y alguna que otra de fantasía medieval. Pero con El Señor de los Anillos hay algo que lo volvía diferente. La forma en la que están repartidos los tiempos de protagonismo es excelente. En la primera película no se nota esto porque están juntos todo el tiempo, pero en la segunda tenemos 3 historias diferentes, con un tiempo repartido de forma equitativa, o sea, dándole a cada uno el tiempo que merece. Por un lado tenemos a Frodo, Sam y Sméagol yendo a destruir el anillo y siendo capturados por Faramir y su equipo. Por otro tenemos a Aragorn, Gimli y Legolas luchando en Rohan para defender el abismo de Helm. Y por último tenemos a Pippin y Merry viajando con Bárbol. Obviamente la más importante de estas historias es la de Frodo y el anillo, ya que si estos son capturados el mal ganaría y terminaría la historia. Sin embargo, no es la que más tiempo en pantalla tiene. Esta vendría siendo la de Aragorn con Rohan. Entonces, ¿cómo mierda digo que el tiempo está repartido de forma equitativa? Porque no es en base al peso narrativo, sino a lo que cada historia tiene para contar. Generalmente en una historia del estilo, el grupo protagónico principal o el más importante tendría mayor tiempo en pantalla. Acá no es así. Frodo y Sam solo hacen un viaje. Y sí, seguramente es el viaje más importante de toda la reputa vida, pero es solo un viaje largo, en el que no hay una gran cantidad de sucesos como para que sea la historia que más tiempo ocupa en la película. Tiene justo el tiempo que necesita para contar lo que quiere contar. El inicio de su viaje, el encuentro con Sméagol, la ciérnaga de los muertos, su secuestro por Faramir y su libertad y continuación del viaje. Y está todo bien contado en el tiempo necesario. En la historia de Aragorn tenemos la búsqueda de Pippin y Merry, la llegada a Rohan, la vuelta del rey, el viaje al abismo de Helm con la emboscada, la falsa muerte de Aragorn que sirve para que el personaje vea el ejército de Saruman y pueda informar sobre este, la preparación de la batalla que también toma su tiempo, la batalla misma y la conclusión de esta. Es perfecto como reparten el tiempo. Y claro, casi me había olvidado de los hobbits que viajan con Bárbol, pero es la historia más corta y que menos tiempo necesita. Tenemos la huida de los orcos, el viaje con Bárbol, la reunión en la cámara de los Ents y la conclusión en Isengard. Y aún así es muy importante porque si Isengard no cae, la batalla en el abismo de Helm sería el pedo. En el Hobbit esto no pasa porque solo tenemos a Bilbo viajando con los enanos todo el tiempo y es lo único que hay para contar, por lo cual es lo único que nos muestran, y a Gandalf cada tanto haciendo sus cosas de magos. Incluso la tercera película de Hobbit la caga en eso porque es casi toda la puta película una batalla, no hay equilibrio, se siente todo apresurado y lento a la vez, aburrido, como con relleno. Podría extenderme hablando también de los tiempos en El Retorno del Rey, pero no lo maneja tan bien como en la segunda, aunque está bastante bien logrado, y además creo que ya quedó claro lo que trato de decir. Todo esto está relacionado al Anillo Único, que es el objeto más importante de la historia,
que todos desean, buscan y necesitan tener en sus manos. Y en una historia del estilo, sería esto lo que mueve la trama, centrándose todo en eso o haciendo que absolutamente todo dependa de ese objeto. O sea, llámalo un plot device. Y sí, odio usar estos términos de mierda, pero bueno. En este caso no sería un signo de mala escritura, porque está muy bien utilizado. Porque a pesar de tener un elemento así, son los personajes quienes llevan la historia, justo como debería ser. ¿Y cómo tratan con eso? Tal y como lo acabo de explicar anteriormente, con una o más historias en paralelo repartiendo bien los tiempos. Lo que sí le caga bastante son sus elementos sorpresivos que aparecen justo en el momento más conveniente, o Deus Ex Machina para los giles que se creen cultos por usar términos innecesarios. Por ejemplo, la conveniente y repentina aparición de las águilas para ayudar a Gandalf justo en el momento más preciso. Pasa en la Comunidad del Anillo cuando se tira de la torre de Saruman y pasa en el Retorno del Rey cuando están en la última batalla y que, además, rescatan a Frodo y Sam. En la película nunca se explica qué son esas águilas y por qué aparecen siempre en el momento más conveniente. ¿Aparecen solas? ¿Alguien las envía? ¿O el mago las invoca? Ni idea, no salen en la segunda película. Pero lo que sí tenemos ahí es la resurrección sin sentido de Gandalf, que nos plantean que muere en la primera, pero después revive por algo que no va más allá de una explicación, entre comillas, pedorra, que se resume en el universo quería que reviviera y acá estoy, y más poderoso que antes. Ahora que caigo, casi todos mis problemas van con el viejo, pero no me malentiendan, me encanta el personaje y protagoniza una de mis escenas favoritas del cine en general. Gandalf le dice a Aragorn que en 5 días vigile el oriente cuando salga el sol, pero hasta que eso pasa, suceden tantas cosas en la película que seguramente para cuando llega a ese punto el espectador se había olvidado de todo eso. Y se llega a sentir esa sensación de sorpresa y emoción cuando en realidad ya te lo habían establecido mucho antes. Así es como evitas los problemas como el de las águilas. Pero volviendo al anillo, si hay algo en lo que afecta directamente es en el desarrollo de un personaje, su portador de turno. Voy a tomar 3 ejemplos: Sméagol, Bilbo del Hobbit y Frodo. Sméagol es la máxima expresión del mal que puede hacerle el anillo a su portador. No vemos su desarrollo puesto que no nos lo muestran, pero conocemos un poco de cómo era en un inicio y sabemos bien cómo termina. Pasa de ser un hobbit que vive en comunidad a una criatura deforme, salvaje y solitaria, que desarrolla problemas como una doble personalidad y es curioso ver cómo la dirección trata esto. Para marcar las dos partes del personaje a las que voy a llamar Sméagol bueno y Sméagol malo porque no se me ocurre cómo chota decirle, la dirección usa la regla de los tercios, dejando el lado izquierdo para el malo y el derecho para el bueno, pudiendo diferenciar así entre las dos personalidades de Sméagol. Acá usan un árbol para que haga de transición natural, entonces cada vez que el personaje pasa de un lado a otro entendemos quién está hablando, que igual se sobreentiende por el mismo diálogo, claro. Algo parecido vuelve a pasar acá con el reflejo del agua, pero creo que ya quedó claro. La cosa es que el anillo le hizo tan, pero tan mal a Sméagol, que lo valora mucho más que a su propia vida. Y el mejor ejemplo de eso es este, cuando se está muriendo quemado, pero aún así su máxima prioridad es proteger el anillo. Al contrario de Sméagol, Bilbo es el que mejor parado ha salido de los portadores del anillo, porque su cambio fue el más positivo y el más apresurado a la vez. Empezamos con un personaje bastante rompebolas que se preocupa más por los platos de su madre que por otra cosa, y al inicio de la segunda película tenemos esto. Found something in the Goblin tunnels. Found what? My carriage. Que si bien lo dice para taparlo del anillo, es verdad, porque citando al viejo, el valor verdadero no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Y esto es porque Bilbo cambia en base a las cosas que le pasan en su aventura. Son situaciones como la de los trolls, la cueva de Gollum, el ataque en los pinos, las arañas y el dragón y demás, las que lo vuelven alguien más fuerte, valiente e imprudente hasta cierto punto. Esto se debe a que las películas del Hobbit tratan de una aventura con una gran cantidad de sucesos que sirven para que nuestro personaje cambie, menos la tercera que se queda estancadísima.
pero casi no cambia en base al anillo. Más que unos pocos planos donde lo vemos apreciar el anillo, casi no llega a demostrar apego por este. Aunque hay una escena donde sí vemos una reacción de obsesión con el anillo, más que nada marcado por la música. Cuando el tema del anillo quiere empezar a sonar, pero no lo hace con fuerza, hasta que Bilbo deja de dudar y lo saca de su bolsillo. Y por último nos queda Frodo, que con este puedo decir que es algo así como un punto medio entre Bilbo y Sméagol. De hecho, me gusta pensar que es algo parecido a lo que hubiera sido Sméagol si se le hubiera quitado el anillo a tiempo, si se hubiera salvado a tiempo. Aunque, ¿Frodo se salvó? Es como una versión de Bilbo pero con menos bolas y un desarrollo mucho más lento. Que si en el Hobbit el desarrollo era por los sucesos, acá es totalmente causado por el anillo. En la comunidad del anillo, Frodo es un personaje que siente, ríe, llora, celebra, se asusta, está vivo, y eso es lo que pierde en su viaje. A lo largo de la historia vamos viendo cómo cada vez se vuelve más frío, cómo deja de sentir. Por lo general usan primer plano o primerísimo primer plano para mostrarnos cómo cada vez se va volviendo más dependiente del anillo, cómo pasa de llevarlo por obligación a querer llevarlo, de no tocarlo a tocarlo cada tanto o a dormir sin soltarlo, de asustarse cuando se le cae a desesperarse cuando no se lo da a su mejor amigo, aunque sea por su bien. Como dije, todo el cambio de Frodo es por el anillo, tanto que llegó a convertirse en lo más importante para él, más que su vida, dejando de lado la apariencia y demás, solo hablando del amor por el anillo. ¿Qué tan lejos estuvo de llegar a ser como Sméagol? Bueno, esta es la escena que responde a eso. Mientras Sméagol se muere tratando de proteger el anillo, Frodo se queda colgado a punto de caer. Le falta un dedo. Intenta darle la mano a Sam pero se resbala. Entonces vemos esa cara. Y Sam dice lo que todos estamos pensando. No se suelte, señor. ¿Y si no podés sentir nada y el anillo ya no está? ¿Por qué no soltarse? Señor Frodo. Creo que sí lo entiendo. Ahora lo sé. Porque la gente en ellos tuvo ocasión de dar la vuelta y nunca lo hizo. Porque tenía algo de lo cual aferrarse. ¿Y nosotros a qué nos aferramos? A que el bien aún existe, lo sé, mi señor Frodo. Y tenemos que defenderlo. ¡No se suelte! Porque todavía se puede. Porque el anillo no consumió todo el corazón de este hobbit. Porque tal vez pueda sanar un poco. Pueda volver a sentir. Pero aún así, las cosas no van a ser como antes. Y Frodo lo sabe. Así que cuando se va con los elfos, tenemos la despedida más emotiva entre Frodo y Sam. El último abrazo más sentimental entre estos dos. Aunque uno no pueda sentir nada en absoluto. Pero desde que era un chico de 8 años hasta el día de hoy, cada vez que veo esa escena, quiero creer que tal vez Frodo sí pudo sentir eso. Son un público horrible y los odio a todos.